Hola amigas y amigos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de algo que hemos venido mencionando así muy como de paso, y vamos a hablar de la ciencia epigenética. Esta ciencia epigenética es algo que está cambiando la percepción y sobre todo el cómo abordemos ahora esos problemas que nos genera el envejecimiento, los que nos generó el propio COVID, etcétera. Voy a hablar de la ciencia epigenética de una pequeña partecita. Y esa pequeña partecita es este elemento, esta sustancia, esta proteína, que es la NRF2. De los primeros artículos que se empezaron a conocer fue esto de la revista de Educación Bioquímica, ahí está el autor, es de 2007, como te puedes dar cuenta, y habla de la historia de un nuevo factor de transcripción que responde a estrés oxidativo. ¿Está bien? ¿Qué es eso de estrés oxidativo? ¿Qué es eso de factor de transcripción? Y si tú te recuerdas, he hablado de algunos de nuestros genes y que nuestros genes tienen la propiedad de activarse o desactivarse o encender o apagar o metilarse o desmetilarse, dependiendo del término bioquímico que vayamos empleando. En este caso, nosotros, ese factor de transcripción lo tenemos permanentemente por ahí hasta los 20 años. Después de los 20 años empieza a decaer esa producción de este factor de regeneración nuclear 2 y es lo que permite o impide que algunos genes, sobre todo los genes de enfermedad, se expresen. ¿Y esto qué significa? Que van a manifestar las enfermedades que traemos integradas en nuestro código genético. Cuando nosotros producimos energía, cuando ingresamos genobióticos a nuestro organismo, ¿y qué son los genobióticos? Te ponía el ejemplo hace unos días de cuando tú esperas allá en el rancho que una gallina, un pollito se convierta en una gallina para el caldo, pasan aproximadamente entre 4 y 6 meses. Para que tú puedas comerte un pollo de una granja industrial, digamos, pasan entre 3 y 4 semanas. Y le inyectan y le meten un montón de sustancias que son los genobióticos, que son sustancias ajenas a nuestro organismo. Todo esto produce oxidación y esa oxidación produce radicales libres, que son sustancias reactivas, sustancias tóxicas provenientes sobre todo del oxígeno y del nitrógeno. Especies reactivas de oxígeno o especies reactivas de nitrógeno. Nuestro organismo produce antioxidantes de manera normal. Y mientras haya un equilibrio entre radicales libres y antioxidantes, nuestras células se van a mantener sanas. Aquí viene el problema. Cuando se producen una gran cantidad de radicales libres, nuestros antioxidantes no son suficientes para frenar ese daño y nuestras células se empiezan a deteriorar. De estos artículos, fíjate, fecha 2007, en aquel entonces se sugería que el sistema NRF2-KEAP1 contribuye a la protección contra varias enfermedades, patologías como el cáncer, toxicidad hepática, inflamación, entre otras. Y ojo con la palabra inflamación. Prácticamente el 99% de nuestras enfermedades o padecimientos o molestias tienen que ver con algún tipo de inflamación. En aquel entonces, en el 2007, se sugería, actualmente los estudios ya nos dan certeza sobre esta situación. ¿Y qué es lo que sucede? Te decía, cuando son demasiados radicales libres, si tú regresas, acuérdate que a los 20 años dejamos de producirlo, si tú le regresas a tu organismo la capacidad de producir antioxidantes a través del NRF2 y bloquear la expresión de esos genes de enfermedad, volvemos a tener células sanas. Aquí te voy a poner algunos ejemplos de artículos que han ido saliendo con el transcurso de los años. Mecanismos de activación de regulación en respuesta a estrés químico. Regulación y posible rol en el cáncer, en la prevención del cáncer, en el tratamiento del cáncer. Enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo responden los sensores de la oxidación? La activación de los genes antioxidantes, la expresión de sus genes antioxidantes, la regulación de la respuesta inflamatoria, etcétera,
etcétera, etcétera. Una gran cantidad de artículos que han venido saliendo, y ahí te dejo también las revistas para que veas que no es un invento del doctor Esmir Balanzar, sino que son grandes. Vea, el Journal Europeo de Inmunología, la revista Moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, todo de lo que te estoy hablando es ciencia epigenética. Y como liver es hígado, por ejemplo, enfermedades del hígado, etcétera. Todo esto es ciencia epigenética. Y todo esto tú lo puedes encontrar en esas bibliotecas internacionales de artículos médicos que nos hablan del NRF2 como un factor natural o bien adquirido vía externa a través de cápsulas que te van a proteger contra todas estas enfermedades o te van a permitir revertir el efecto del estrés oxidativo en tu organismo. Te recuerdo, soy el doctor Esmir Balanzar. Hasta luego.